Muy buenos días a todos los presentes y a todos los asistentes vía streaming. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Y el motivo de la rueda de prensa es ponerles al corriente de cómo van a ser las actuaciones de la Universidad de Alcalá durante este curso, que va a comenzar la semana próxima, la siguiente, el día 28. Todo lo que les voy a comentar ahora se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el mes de julio y es nuestro plan de actuación para la adecuación de la actividad universitaria, tanto de la actividad académica como de los sistemas de prevención. A nadie se le oculta que comenzamos un curso realmente complicado, difícil y diferente a otros cursos. No tiene nada que ver, aunque es cierto que tenemos la experiencia del último cuatrimestre del curso pasado. Está marcado inevitablemente por la pandemia COVID y nos condiciona tanto en nuestra metodología como en nuestra organización, como el propio trabajo de los trabajadores de la universidad. Les voy a ir hablando de cada una de las actividades de la universidad, cómo las hemos planificado de acuerdo a este plan de actuación y cuando finalice, luego les comentaré también los aspectos más importantes de prevención con lo que respecta a COVID-19 y después habrá una ronda de preguntas para que puedan preguntarme o comentar aquellas cuestiones que resulten de interés y que yo no haya mencionado o quieran aclarar. Por lo que respecta a la docencia, tanto de grado como de posgrado, todas las actividades docentes serán presenciales en aulas y laboratorio y también tendremos actividades a distancia. Esto vendrá marcado, y lo comentaré después, en función de los tamaños, los grupos y los aforos, en función del tamaño de los grupos de docencia y de los aforos. Por lo que respecta a los másteres universitarios, prácticamente todos ellos su actividad será presencial, tanto la teórica como la práctica, puesto que son grupos pequeños que raramente superan los 25 o 30 alumnos. Evidentemente, en esta situación en la que estamos viviendo, el modelo será flexible, contempla todos los escenarios posibles y en cada momento nos adaptaremos a la situación tanto sanitaria como de normativa que impongan nuestras autoridades. En el caso de que tuviéramos algún tipo de confinamiento, como en el que ha ocurrido en el pasado, ya sea a nivel nacional o local, independientemente de lo que decían las autoridades sanitarias, nuestro modelo pasaría, como ya fue en el cuatrimestre pasado, a una enseñanza a distancia. Quiero comentarles también que nuestra universidad, la Universidad de Alcalá, ha hecho un gran esfuerzo económico por mejorar nuestra dotación tecnológica y digital. De manera que hemos adquirido, al margen de los que ya teníamos, que eran un gran número, nuevos equipos informáticos para préstamo a estudiantes, a profesores y a personal de administración y servicios. Tabletas digitalizadoras para los profesores, equipos de audio y de vídeo para dotarlos en aulas de los diferentes centros, de manera que se puedan retransmitir bien en directo o bien mediante grabación todas las actividades docentes. Y también hemos dotado, y estamos trabajando para dotar más, nuevos estudios de grabación para que el profesorado pueda editar vídeos, ya sean cortos o amplios, que puedan servir de recursos de aprendizaje. Por lo que respecta a las actividades prácticas de todas las titulaciones, se mantendrán todos los programas aprobados en las memorias de verificación y en las guías docentes. Si en algún momento no fuera posible impartirlas de la forma en la que están previstas, un porcentaje de estas actividades pasarán a impartirse de forma telemática. Pero, en todo caso, se mantendrá siempre todas las premisas para que el estudiante adquiera todos los contenidos y las competencias que están previstas para la materia. Hay un grupo de actividades prácticas muy peculiares, muy particulares y diferentes a las demás, como son las prácticas clínicas, las prácticas deportivas, tanto de los estudiantes de ciencias de la actividad física y del deporte, como de algunos estudiantes de magisterio, los practicum, las prácticas tuteladas de farmacia, las prácticas de algunos másteres, las prácticas externas, todas estas prácticas que se realizan en instituciones
que no dependen de la universidad, pues tendremos que estar sujetos a las normas y a las indicaciones que se reciban de las diferentes instituciones donde se realicen las prácticas. De momento se van a realizar de la misma manera que estaban previstas para el curso pasado. Por lo que respecta a la evaluación, un tema, como saben, muy delicado en el ámbito universitario y en el ámbito docente, la calificación de las materias en nuestra universidad, desde que comenzamos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se realiza por evaluación continua. Y esa va a ser la premisa desde el principio del curso, la evaluación continua. Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial y si en algún momento la situación no lo permitiese, lo haríamos de forma telemática. En cualquier caso, se adaptarían estas fórmulas de adaptación a la situación. Y nuestra intención es que en la medida de lo posible todas las pruebas de evaluación sean presenciales. Por ello, si los centros lo estiman pertinente y lo justifican adecuadamente, se podrán incluso ampliar los calendarios de exámenes para que tengamos más tiempo para poder hacer todas las pruebas presenciales. Por lo que respecta a la investigación, la actividad investigadora y de transferencia se realizará con normalidad de forma presencial, como se está haciendo ya en estos momentos. En el caso de que hubiera restricciones graves de la movilidad, como ha ocurrido en meses anteriores, se mantendrán todas aquellas actividades de investigación cuya interrupción suponga un daño grave e irreparable para el propio proyecto de investigación, para el grupo de investigación o para la Universidad de Alcalá. En cuanto a nuestra biblioteca, seguirá ofreciendo un servicio de calidad e independientemente de la presencia física y de la distribución de los espacios y de la apertura de edificios, seguirá apoyando todas las actividades de los estudiantes, del profesorado y del personal de administración y servicios. Evidentemente, y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, en las bibliotecas, mejor dicho, en las salas de estudio de las bibliotecas, se limitará el aforo, contemplando todas las medidas higiénicas y de distanciamiento que nos imponen las normativas actuales. Para los préstamos de libros y de ejemplares se necesitará una cita previa y los usuarios no podrán retirar los ejemplares personalmente. Tendrá que ser el personal de biblioteca quien lo realice. Vamos a reiniciar también el uso de las salas de trabajo, sobre todo de aquellas más amplias, reduciendo su aforo y, desde luego, pues esmerando y esforzándonos en las medidas de higiene y de prevención en estas salas. Otro aspecto muy relevante y muy importante para nuestra universidad, que va a sufrir inevitablemente con esta situación, es la movilidad internacional. Se prevé, y lo estamos viendo ya con las cifras, un importante descenso de la llegada de estudiantes internacionales. Aunque en este momento son posibles los intercambios con las universidades europeas, no hay ninguna limitación, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos por nuestro país. Sin embargo, muchos programas se han suspendido, fundamentalmente aquellos de Iberoamérica, de África, de algunas regiones de Asia y de Estados Unidos. Y se han suspendido temporalmente, proponiendo realizarse en el segundo cuatrimestre. Por lo que se refiere a nuestros estudiantes que salen fuera, a universidades internacionales, al contrario que ocurre con los que vienen, el número se mantiene prácticamente el mismo del año pasado, es decir, nuestros estudiantes sí van a salir fuera y nosotros vamos a mantener activos todos los programas interuniversitarios para retomar todas las movilidades en el momento en el que la situación sanitaria lo permita. Para nuestra universidad, para la Universidad de Alcalá, es muy importante no solo la docencia y la investigación, sino nuestro compromiso social. Por ello, todas las actividades que tienen que ver con el compromiso de la Universidad de Alcalá con la sociedad se van a mantener. Vamos a mantener toda nuestra actividad cultural y todas aquellas acciones de compromiso social. Evidentemente tendremos que adaptarlas en cada momento a la situación sanitaria y normativa que nos venga impuesta tanto por las autoridades locales como en las autonómicas o las nacionales.
En cualquier caso, todas las actividades culturales y de extensión universitaria tendrán que cumplir las mismas medidas de prevención que vamos a exigir a las actividades docentes. Es decir, vamos a aplicar exactamente los mismos criterios. En cuanto a la actividad deportiva y a las instalaciones deportivas, seguirán en funcionamiento y todas las actividades cumplirán estrictamente las normas que dicten nuestras autoridades para cada una de las especialidades deportivas. Como bien saben ustedes, cada especialidad deportiva tiene unos requisitos diferentes y vamos a mantenerlos. Y para finalizar la información, que quiero que sea concisa y breve para darles tiempo a preguntar, les voy a comentar cuáles son nuestras líneas generales de prevención frente a COVID-19. En primer lugar, la Universidad de Alcalá cuenta con un comité de seguimiento del COVID-19 integrado por todos los estamentos de la universidad, representantes de decanos, directores de departamento, del comité de higiene, del PAS, responsables y expertos de la universidad en temas de epidemiología y de virología. Además, contamos con un responsable en la universidad que centralizará toda la información que tenga que ver con COVID, es decir, con todos los posibles incidentes al respecto, y en cada centro habrá un coordinador que también será el responsable de informar al responsable de la universidad, valga la redundancia, de cualquier incidente, novedad o suceso que ocurra en cada uno de los centros. Igualmente contamos con protocolos específicos de actuación tanto para estudiantes como para personal de administración y servicios y personal docente e investigador. Y en cuanto a las medidas esenciales, les recuerdo que estas medidas fueron aprobadas en el mes de julio, no las hemos modificado porque ya en julio eran muy restrictivas y ahora mismo se ajustan perfectamente a lo que ya exigen nuestras autoridades sanitarias. Estas medidas, digo que son las esenciales, que son las que guían toda nuestra actuación de prevención, son, primero, mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. En segundo lugar, repito, ya lo hicimos en julio, lo aprobamos, nuestro Consejo de Gobierno, el uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios y actividades universitarias, evitar la formación de aglomeraciones, se han tomado medidas para que esto no tenga lugar. En docencia, y esto sí que es importante porque es lo que condiciona el tipo de actividad que hagamos, si sea presencial o a distancia, la ocupación máxima de los espacios será un 50% del aforo, siempre y cuando no se supere un número de 50 personas en cada espacio. Es decir, no podrá realizarse ninguna actividad de más de 50 personas y no se podrá superar el aforo de 50. Son las dos medidas, no una u otra, sino las dos simultáneamente. También, por supuesto, se han organizado la circulación de personas, la distribución de espacios en todos los edificios de la universidad, escalonando accesos y salidas para evitar estas aglomeraciones. Los centros, todos los centros de la universidad y todos los edificios, por supuesto, contarán con reservas de mascarillas, aunque cada persona, cada individuo será el responsable del uso de la mascarilla. Nosotros contaremos con una reserva para poderla ofrecer en caso de que no dispongan de ellas. También habrá dispensadores de soluciones desinfectantes en todos los espacios, edificios, aulas, servicios, etc. Se han reforzado ya y se reforzarán aún más todos los servicios de limpieza de todos los espacios, así como la aireación y la ventilación de aulas y unidades de trabajo. Y todos los edificios contarán con elementos de señalización, contarán y cuentan ya con elementos de señalización de espacios, sentidos de marcha y ofrecerán toda la información en los tablones y en las pantallas que anuncian la información en cada uno de los edificios. Por último, en cuanto a las medidas, cada centro educativo, facultad, escuela, cuenta ya con un plan de contingencia que prevé todas las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios ante los diferentes y los posibles escenarios. Y para terminar la información que había preparado para todos ustedes, les quiero comunicar que la Universidad de Alcalá
va a seguir colaborando activa y estrechamente con las autoridades sanitarias. De hecho, nuestro pabellón Gala, que como bien sabe fue reconvertido a un hospital de emergencia, sigue instalado, sigue previsto para poder funcionar y lo hemos puesto a disposición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por si en algún momento lo necesitan. Si fuera necesario, en 24 o 48 horas estaría activo, puesto que no se ha retirado el material y está instalado como tal cual se quedó cuando dejó de funcionar. Esto también es cierto que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que nos ha prestado instalaciones deportivas para que nuestros estudiantes que realizan y que realizaban actividades en el pabellón Gala las puedan realizar. Entonces, yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento porque gracias a ello podemos ofrecerle este hospital de emergencia a nuestro centro Príncipe de Asturias. Y por último, y como ya ocurrió al principio de la pandemia, en los meses de marzo y abril fundamentalmente, pero hasta el final del periodo más agudo que hasta ahora hemos sufrido, la universidad ha puesto y pone a disposición de todas las autoridades sanitarias toda nuestra infraestructura, todos nuestros medios y todo nuestro personal. De hecho, como ejemplo, en el mes de agosto, a mediados de agosto, el Hospital Príncipe de Asturias nos solicitó apoyo para realizar más pruebas de PCR, puesto que ahora se habían triplicado el número de pruebas que se estaban haciendo con respecto a los meses más duros de la pandemia. Y estamos simplemente a la espera de que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, nos autorice para realizar las pruebas. Nosotros tenemos los equipos, tenemos los reactivos y tenemos el personal. Solo necesitamos una autorización de la comunidad, de la Consejería, para poder hacerlo. Esto es un ejemplo, pero evidentemente si hace falta cualquier otro tipo de actividad y está en nuestras manos, les repito, la Universidad de Alcalá seguirá colaborando activamente, puesto que creo que es nuestra obligación como institución social. Y esto es lo que yo les quería comentar. No es una información muy exhaustiva, pero sí quería darles una visión muy general de cómo va a ser nuestra actividad y cuáles son las premisas que van a guiar el comienzo y el desarrollo del curso, al menos inicialmente, y mientras no se modifique la situación sanitaria o la normativa por parte de nuestras autoridades. A partir de este momento, pues ya quedo a su disposición, tanto de los que están presentes en la sala, los medios que están presentes, como aquellos que están siguiendo en streaming la actuación para las preguntas que deseen realizar. Sí, perfectamente. Quería preguntarle primero por esto último que ha comentado sobre las pruebas PCR que les solicitaba el hospital y que están pendientes de autorización. No he entendido si son unas pruebas que requiere el hospital para hacer a los pacientes que ellos indiquen o exactamente a qué población o a qué pacientes estarían destinadas estas PCR que haría la Universidad de Alcalá. Y me gustaría saber también respecto a los estudiantes de movilidad internacional, si eso ha supuesto un descenso definitivo de estudiantes para este curso respecto a lo que tenían previsto en el mes de julio. Si este curso, debido a la pandemia, la Universidad de Alcalá va a contar con menos alumnos y cuál ha sido ese descenso, si es que se ha producido. Sí, muchas gracias. En cuanto a la PCR, las pruebas de PCR que está realizando el hospital ahora mismo, mayoritariamente no son a enfermos, sino a contactos con enfermos. Eso ha hecho que se haya disparado el número de pruebas PCR y se haya multiplicado por 3. Mientras que en los meses más duros de marzo y abril las pruebas se realizaban prácticamente solo a aquellas personas que acudían a la urgencia enfermos. Como bien saben, ahora mismo se están haciendo pruebas a todas aquellas personas que han tenido contactos con positivos. Esto ha hecho que se haya multiplicado, como le digo, por 3 y que haya superado la capacidad de un servicio que ya tenía una excelente capacidad de actuación. Entonces, lo que nos pidió el servicio es apoyo para realizar estas pruebas de PCR, sean cual sea. Ellos, evidentemente, las pruebas diagnósticas para los enfermos del hospital las están capacitados y tienen capacidad suficiente para realizarlas en el servicio de microbiología del Hospital Príncipe de Asturias, pero ante la demanda social de muchas más pruebas de PCR, pues se están viendo sobrepasados y nos pidieron ayuda. Y como ya lo hicimos el pasado, como bien saben, con la UME, con la Unidad Militar de Emergencias, teníamos una unidad
montada para hacer PCRs, incluso con la previsión de incrementar el número de pruebas que pudiéramos hacer, pues nos lo pidieron. Hemos dicho que por nuestra parte estamos encantados de colaborar, pero evidentemente, como es una prueba que tiene una repercusión clínica, necesitamos una autorización de la Consejería de Sanidad. Estamos a la espera. Sé que el director gerente del hospital, porque hablé con él hace un par de días, estaba pendiente de una reunión con el consejero y estoy a la espera de que nos lo comuniquen. En cuanto nos autoricen, pues nos pondremos en marcha. Por lo que respecta a los estudiantes internacionales, no es que haya disminuido el número con respecto a las previsiones ya eran bajas, porque después de cómo evolucionó el segundo cuatrimestre ya esperábamos que fueran bajas. Se han cumplido nuestras previsiones, ahora mismo estamos en torno al 20-25% de estudiantes internacionales con respecto a principio del curso del año pasado o un año normal. Y confiamos en que estos programas que se han pospuesto para el segundo cuatrimestre, al menos en parte, puedan ser retomados. Va a depender mucho de la evolución, no tanto de la epidemia en nuestro país, sino como de la pandemia en el mundo y en estos países. Es decir, si en estos países también se normaliza la situación, podrán venir también más estudiantes. Rector, aquí. A través de Internet le pregunta Juan Antonio Vecino, de la revista Patrimonio Actual. Te oigo mal. Muy buenos días, rector. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. Bien, muchas gracias. Usted ha hablado sobre el tema de los estudiantes internacionales, pero no ha mencionado nada de los estudiantes nacionales. A mí me gustaría saber si ha descendido el número de estudiantes, por un lado. Luego, por otro, si el tema de los docentes también, digamos, ha ido decreciendo, también como consecuencia de la COVID-19, si usted considera que va a haber alguna evolución positiva o negativa en torno a la COVID a partir de este momento. Y luego, por último, ya una pregunta relacionada con el tema del patrimonio de la humanidad. ¿Les ha afectado de alguna manera o positiva o negativamente pertenecer a una de las 5 universidades que son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por lo que respecta a los estudiantes nacionales, a día de hoy la matrícula en grado es ligeramente superior al año pasado, la hemos incrementado. Esto es un fenómeno que esperábamos en parte, pero que quizá nos ha sorprendido, que puede tener muchas causas, pero yo creo que hay dos fundamentales. Una es probablemente el deseo de no movilizarse de los estudiantes. Muchos estudiantes de nuestro ámbito regional que habrían ido a otras universidades, pues probablemente han decidido no moverse. Y también porque, como bien saben, ha habido un incremento de un 30% de estudiantes que se han presentado a EBAU. Yo creo que las dos circunstancias hacen que hayamos tenido una mayor demanda de plazas y tengamos más estudiantes que en el curso pasado de grado. Por lo que respecta a los másteres universitarios, a día de hoy la confirmación de matrícula con respecto a la prescripción es muy similar a la del año que viene, con lo cual no ha habido ninguna variación. En conjunto, por tanto, el número de estudiantes de nuestra universidad este año va a ser ligeramente superior o en algunos ámbitos, probablemente en estudios propios, estamos esperando a ver cómo evoluciona, puede ser incluso muy superior al del año pasado. Eso por lo que respecta a los estudiantes nacionales. Por lo que quiero entender, la pregunta me ha dicho que se ha afectado también a los docentes en cuanto a que haya habido una reducción del número de docentes, entiendo que por enfermedad, ¿no? A día de hoy no hemos tenido ninguna reducción notable en el número de docentes. Evidentemente, pues ha habido enfermos, como en todos los ámbitos profesionales, personas que han padecido la enfermedad, muchos de los miembros del equipo de gobierno la han tenido y la han superado, y a día de hoy la plantilla de personal docente investigador de la universidad es estable y es la misma que teníamos a principios del curso pasado, sin ninguna variación notable. Y en cuanto a la evolución del COVID, yo no soy la persona más adecuada
para opinar. Yo creo que en este país hay demasiada gente opinando, gente que no tiene la información, y yo creo que no debemos opinar. Yo creo que nuestra obligación no es opinar sobre la evolución, sino dedicarnos a gestionar la universidad de acuerdo a las normas que dan las autoridades sanitarias y, en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades, reducir al mínimo la posibilidad de contagio y de incrementar el riesgo en nuestro ámbito, que es el ámbito docente universitario. Y, por último, en cuanto a lo del patrimonio, pues no hemos notado ninguna diferencia, ni para mejorar ni para empeorar el hecho de ser patrimonio. Sí que es cierto que cuando se han reactivado, después del levantamiento del estado de alarma, las visitas a la manzana tirneriana, sobre todo, pues hemos notado un incremento de peticiones. Evidentemente, no podemos dar respuesta a todas por la limitación en el número de asistentes en cada grupo de visitantes, pero es la única cuestión que nos ha afectado por lo que respecta a la condición de Universidad Patrimonio de la Humanidad. Espero haber respondido a todas las preguntas. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dos preguntas un poquito más de gestión, a lo mejor más específica. Ha hablado de que, los grupos se van a reducir como máximo a 50 alumnos. Entiendo que en primer año y segundo año, sobre todo, suelen ser mayores. Entonces, ¿se van a duplicar las clases o cómo se va a llevar eso a cabo? Y, en segundo lugar, en el caso de un contagio dentro de una clase, ¿se va a proceder como en la educación primaria y secundaria y se va a confinar toda la clase o cómo va a hacerse esto? A ver, en primer lugar, en cuanto a los grupos son estables. No son más grandes ni más pequeños por cada curso, depende de la evolución de los estudiantes, es decir, que lo superen o no. Pero normalmente los cursos tienen el mismo número de estudiantes en primero, segundo, tercero, cuarto, o en las titulaciones que tienen más cursos, como farmacia o medicina, pues en quinto o en sexto, ¿no? Tienen exactamente el mismo número de grupos. Lo que limita es el tipo de actividad, no vamos a dividir los grupos. Entonces, por eso comentaba al principio que la actividad docente va a ser en parte online y en parte presencial. La docencia de los grupos grandes será online, a distancia, y la docencia de grupos pequeños será presencial. En la práctica, ¿qué significa esto? Pues que aquellos centros que no tengan capacidad para duplicar grupos, que son la gran mayoría, porque eso significaría duplicar profesorado, y la estructura universitaria y las herramientas legales que contamos para contratar profesorado se llevan no menos de 4 o 5 meses, no menos. Nos hace imposible modificar eso, la universidad no puede hacerlo, así como los centros de primaria o secundaria sí pueden hacerlo. Nosotros no podemos de repente decir, pues necesitamos 10 profesores, los contratamos. No se puede hacer, no se puede esporádicamente hacerlo con uno. Entonces, lo que va a ocurrir es que la mayor parte de la docencia teórica será online, a distancia, y los seminarios, los talleres, las prácticas, que son grupos pequeños, normalmente entre 25 y 50 personas, serán presenciales. Por eso se determinó el número de 50 personas, porque contempla a los grupos pequeños. Sí es cierto que hemos animado a los decanatos y a los departamentos a que realicen actividades docentes con grupos pequeños que ya están contempladas en nuestra normativa y que algunos centros ya las realizan, como son, por ejemplo, las tutorías grupales, que es una especie de revisión de temas en grupos pequeños. Es decir, se dan 8 o 10 temas de un grupo de un área de conocimiento y luego te reúnes con un grupo de 20, 25, de 30 alumnos para revisar lo que sea. Esto, pues, no solo es bueno, sino que potencia la enseñanza y probablemente es un complemento perfecto de cualquier tipo de docencia, ya sea presencial online, porque es presencial, o ya sea presencial física en el lugar de la docencia, ¿no? Y la otra pregunta era respecto al contagio. Tenemos protocolos para cada uno de los estamentos, como he dicho. En el caso de los estudiantes, si hay un estudiante, primero, si un estudiante se descubre que es positivo, lo que hacemos es suspender temporalmente la actividad, enviar a los estudiantes a su domicilio y ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias, que son las que pueden hacer el seguimiento médico de esos estudiantes. Nosotros no tenemos capacidad ni para hacer pruebas, ni mucho menos para saber el resultado de las pruebas. Son sus centros de salud
y los servicios de microbiología los que hacen las pruebas. Entonces, ese es básicamente nuestro protocolo. Evidentemente, si de repente un estudiante se pone enfermo y sospechamos que puede ser una enfermedad relacionada con COVID-19, pues tenemos un protocolo de actuación en cada centro para ese estudiante. Ese estudiante se le aparta del grupo, se le lleva a una sala independiente, se avisa a Salud Pública y se pone en marcha todo el protocolo. Rector, pregunta Felipe Rodríguez, de Dream Alcalá. Sí. Felipe, no se te oye. ¿Se oye? No se oye la pregunta. Si no, ¿la puedes pasar por escrito? Sí. Es que se oye muy mal el micrófono. Ahora. ¿Sí? Vale. Ahora. Vale, ni sabía que funcionaba este. Vale, le quería preguntar respecto a las pruebas PCR de la universidad. ¿Hasta dónde puede llegar la universidad en números totales al mes, por ejemplo, de número de pruebas? ¿Y en qué porcentaje aumenta la capacidad del hospital en esa ayuda? Ahora mismo, por lo que me cuentan mis compañeros de investigación, que son los que realizarían las pruebas, podríamos inmediatamente hacer 100 pruebas diarias. Eso es un 10% de lo que hace el hospital y es mucho. Pero podríamos incluso llegar a triplicar ese número de pruebas en caso de ser necesario. Es decir, lo que teníamos pensado y organizado en el mes de marzo y abril era hacer 300 pruebas diarias, porque contamos con profesionales que podemos no solo hacerlo con un grupo, sino con varios grupos de trabajo y podemos incrementar notablemente el número de pruebas. Yo creo que un 10% está muy bien porque sería de entrada y aligeraría mucho el trabajo del hospital, y un 30% que podríamos conseguirlo, puesto que ahora mismo, repito, tenemos tanto los equipos como el personal como el material, pues sería yo creo que una gran ayuda, no solo para el hospital, sino para toda la sanidad pública madrileña. Y una puntualización solamente, rector, para que quede claro. ¿Cuál es la razón, que él ha dicho en la pregunta de mi compañero de la SER, por la que hay que pedir permiso a la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es la razón administrativa? Para que quede claro. ¿Pedir permiso para? Para realizar estas pruebas, a Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. A ver, porque nosotros no somos parte del sistema sanitario. Entonces, es como si un grupo de amigos se juntan y hacen pruebas PCR. No, tiene que validarlas el sistema sanitario. Entonces, la Comunidad de Madrid tiene que decidir que las pruebas que hacemos son acordes, están estandarizadas y tienen valor real como prueba diagnóstica. En los meses anteriores, el Instituto de Salud Carlos III validó nuestro sistema como un sistema acorde con los parámetros de calidad para que las pruebas fueran fiables. Pero nosotros necesitamos que la Comunidad de Madrid valore y valide nuestras pruebas, porque les podemos dar resultados, pero si ellos no los tienen en consideración no sirve de nada. Las pruebas de laboratorio son pruebas muy complejas, parece que es algo muy sencillo. Una PCR requiere un proceso de estandarización complicado y se requiere que reúna una serie de parámetros y lo tiene que validar alguien. En nuestro caso lo validó el Instituto Carlos III, pero la Comunidad de Madrid debe dar por válida esa calificación del Carlos III. ¿He respondido a la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días. Por matizar un poquito más la pregunta de mi compañera anterior, que no ha quedado muy claro, si entonces hay un positivo en un aula, ese alumno, por supuesto, se tiene que confinar, pero ¿se va a confinar también a todos sus compañeros de ese aula? ¿Cuántos casos tendría que haber en una misma facultad para que se confinara la facultad entera? A ver, repito, nosotros no somos quienes confinamos, ¿eh? Nosotros Sí, bueno. tenemos actividades académicas, entonces nosotros decidimos si se realizan o no se realizan. Quien confina o no confina es la Consejería de Sanidad. Entonces nosotros, ante un caso positivo, lo que hacemos es suspender la actividad. Suspender la actividad significa que los estudiantes se van a su casa.
No que los confinemos nosotros, sino que nosotros suspendemos la actividad, los estudiantes van a casa y lo ponemos en conocimiento de la Consejería de Sanidad. Y una vez que la Consejería de Sanidad tiene el conocimiento, tomará las medidas adecuadas con estos estudiantes. Nosotros les proporcionaremos todos los datos, los contactos que han tenido, ese estudiante positivo con los demás, para que ellos tomen las medidas que estimen oportunas. Nosotros, repito, no somos una institución sanitaria, no podemos tomar medidas sanitarias, solamente medidas académicas. Y no existe un número para que un centro se cierre o se abra, porque los centros no son algo único, sino que realmente, bueno, no quiero remitirme al ejemplo de las burbujas, pero realmente es así. Cada aula y cada actividad es independiente de las demás. O sea, lo que suspendemos es una actividad. Yo qué sé, por ejemplo, la Facultad de Medicina, pues va a tener grupos de actividad en el edificio de la Facultad de Medicina que van a estar independientes y en aulas independientes, van a tener grupos que van a estar en el Hospital Ramón y Cajal, en el Hospital de la Defensa, en el Hospital de Guadalajara o en el Príncipe de Asturias. Porque haya un positivo en uno de los grupos, no vamos a suspender el resto, evidentemente. Entonces, lo que se hará es suspender la actividad del grupo en el que haya habido contacto con el enfermo. Sí, efectivamente, actividad presencial, claro. Rector, a través del chat le preguntan qué presupuesto tiene la universidad para este curso. El presupuesto para el curso todavía no ha empezado. El presupuesto los tenemos que aprobar tenemos que empezar a elaborarlos ahora mismo. No tenemos presupuestos elaborados, tenemos los presupuestos anuales. La universidad tiene un problema de funcionamiento, pero es un problema asumido desde siempre, y es que el presupuesto se corresponde al año natural y el curso no se corresponde al año natural y tenemos que tratar de adaptarlo. Entonces nosotros tenemos el presupuesto que se aprobó para 2020, que es público y es el mismo presupuesto, no se ha modificado, no se ha hecho ninguna modificación presupuestaria. Ahora sí, estamos pendientes de ver cuál es la respuesta de nuestras entidades financiadoras más importantes, que son fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha en menor medida, ver qué es lo que van a hacer para poder elaborar nuestros presupuestos para el 2021, no para el curso, sino para el 2021. Si me pregunta cuál es nuestra previsión en cuanto a la financiación, a día de hoy el feedback, la información que tenemos por parte de la Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid es que ellos han presupuestado como consejería, no como comunidad, la misma nominativa que el año anterior. En principio, si el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid lo estima pertinente, pues se mantendría. Esa es la propuesta de la consejería. Y, por otra parte, vamos a recibir algunos ingresos extraordinarios que la consejería ya nos ha confirmado. Por ejemplo, saben que teníamos una serie de contenciosos con la Comunidad de Madrid con respecto al pago de becas y de algunas cantidades atrasadas que al final teníamos que reclamar. Bueno, pues ya nos han comunicado que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pago de estas cantidades que serán presupuestadas al margen de la nominativa para el curso que viene. Con lo cual, inicialmente, y con toda la prudencia del mundo, inicialmente las previsiones económicas para el año que viene no deberían de ser malas. Digo inicialmente, pero yo quiero ser muy precavido porque todos sabemos cuál es la situación del país y no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado, con los presupuestos de la Comunidad de Madrid y tendremos que esperar pues, al mes de octubre, noviembre para saber los resultados definitivos. Rector, también a través del chat, Belén Monge de Europa Press y la Tribuna de Guadalajara nos hace dos preguntas. ¿Supone alguna complicación añadida el hecho de que la universidad esté conveniada con Castilla-La Mancha a la hora de organizar todo el protocolo COVID en esta provincia, en esta ciudad? Y también le gustaría saber si la pandemia puede influir negativamente o ya influye en el desarrollo de los trabajos del futuro campus de Guadalajara. Bien. La primera pregunta, en teoría, podría haber supuesto una dificultad, pero no lo ha supuesto. Y no lo ha supuesto porque, como decía, y ahora quizá lo detalle un poco más, en el mes de julio nosotros presentamos a nuestro Consejo de Gobierno, como equipo de dirección, un proyecto de actuación, el plan de actuación para este curso, que planteaba medidas mucho más restrictivas y mucho más garantistas
que la propia administración pública, tanto de las dos comunidades, Madrid y Castilla-La Mancha, o el propio Gobierno de la Nación había planteado. Por ejemplo, nosotros ya planteábamos en aquel momento el uso obligatorio de mascarilla, cosa que no se planteaba todavía en ninguna comunidad autónoma. El resultado ha sido que cuando las diferentes comunidades autónomas, y fundamentalmente las dos que tienen que ver con nosotros, Madrid y Castilla-La Mancha, han modificado y han ido adaptando sus normativas a la evolución de la pandemia, pues nuestras normas ya estaban previamente adaptadas. Entonces no nos ha supuesto, aunque podría haberlo sido, no nos ha supuesto ninguna dificultad. Y la otra pregunta, Olga, era... Sí, también lo de las obras. Podría afectar efectivamente al campus Sí. las obras del campus. Nos paralizó la actividad del nuevo campus, nos paralizó inicialmente, o al menos aparentemente, el estado de alarma, porque tuvimos que suspender muchas actividades. Pero bien es cierto que como tuvimos que suspender la actividad física presencial en el campus, lo que aprovechamos es para que nuestra oficina de infraestructuras y mantenimiento trabajara en el futuro campus. Y ahora mismo puedo decir que estamos cumpliendo básicamente los plazos, porque una vez que se levantó el estado de alarma, lo que tuvimos es un gran trabajo por nuestra mesa de contratación, que trabajó, puedo decir, a destajo, si me permiten la palabra, para sacar todas las licitaciones. Y bueno, pues vamos a comenzar, si no se tuerce nada, pues ya obras físicas dentro del campus de Guadalajara antes de finalizar el curso, mejor dicho, antes de finalizar el año, este año. Ya tenemos licitado pues todo lo que es la construcción del vallado definitivo del campus, de la demolición de una de las viviendas que hay en el campus para poder construir ahí un edificio de investigación. Bueno, vamos a seguir trabajando. Yo creo que si no hay una paralización como la que ocurrió en el estado de alarma, no debería afectar a la evolución del proyecto del campus. No sé si hay alguna pregunta más aquí en sala. ¿Alguna pregunta más? Pues en el chat parece que tampoco. Pues Así que, nada, en principio, muchísimas gracias a todos por su asistencia y bueno, les deseo a todos lo mejor y que esto remita lo antes posible. Muchas gracias.